¿Estos regalos por parte de quién son? Por parte de mi señor, que es el hermano de la carguera de Laida Vargas Álvarez. Ay, mira que... ¿Qué es lo que se encuentra haciendo aquí, señora? Venimos a ayudar para preparar la sopa, porque hoy este día es el día de los niños, de los santos niños. Y le mando un saludo a mi ahijado Guadalupe Ramos Morales, a mi hijada Adelaida Vargas, que nos encontramos a ayudar aquí a preparar la sopa y para preparar el mole para hoy este día. Les mando un saludo, que se cuiden, que estamos aquí ayudando con la familia. Bueno, ¿los saludos son por parte de quién? Por parte de Estela Pérez Hernández, la madrina de José Guadalupe y Adelaida Vargas. Bueno, aquí se encuentra la madrina preparando, y aquí en la casa de los cargueros de los santos niños. Acá está así lucen los santos niños aquí en el adorno. ¿A quién acompaña, señora? ¿A quién vino a acompañar? Aquí ayudando en la casa del carguero de mi sobrino José Guadalupe Ramos Morales. Hoy es el día del niño. Bueno, aquí están los preparativos que están preparando un caldo de pollo para toda la gente que va a estar aquí. Van a preparar un mole. ¿Usted es la hermana del carguero? Sí. A ver, algo que un saludo que le quiero mandar. Estamos presentes. Él no está aquí, pero nosotros estamos aquí por parte de ellos. Ajá. Y quiero mandar un saludo para mis hermanos, a José Guadalupe Ramos Morales, a Mateo Ramos Morales y a Samuel Ramos Morales, y especialmente para mi hijo Florencio Alonso Ramos, que la quiero mucho y que le extraño mucho a mi hijo. Y también mando saludos para mis sobrinas y sobrinos que se encuentren bien. Nosotros aquí estamos muy felices. Es todo, gracias. Bueno, los saludos son por parte de quién? Por parte de José Guadalupe Ramos Morales. Bueno, ahí quedan los saludos para el señor José Guadalupe, que aquí se encuentra ya su familia, toda su familia se encuentra aquí conviviendo y preparando todo lo que se va a estar llevando en esta tarde.
¿Y ustedes nomás, güey? ¿Tres? La señora Estela se encuentra preparando el arroz, guisando el arroz ya que ella es la madrina de los cargueros y ya se encuentra aquí presente. Esto nomás van a preparar o van a preparar otro también. Van a ser 4 arroceras. 4 arroceras. Por parte de la familia de Adelaide están preparando más sopas para en aquel lado, lo van a traer a la hora de la comida. Oh, ya lo va a traer la otra familia, lo va a traer. ¿Qué es lo que van a preparar? ¿Mole? Mole. ¿Ahorita dónde nos dirigimos? Recibiré, yo voy a mandar un saludo, porque no voy a estar hablando, tengo una salida. ¿Ahorita dónde nos dirigimos? ¿Ahorita dónde vamos? Vamos en casa a visitar o llevarles las mañanitas a los santos apóstoles. Acá vamos a llegar en casa de Yucua. Llévatela tú. Llévatela tú. Y vamos a iniciar un pequeño recorrido. Vamos a estar yendo a visitar a los santos de la comunidad de Agüera, Michoacán.
Estamos en la casa de los cargueros. ¿De qué son? De los San Isidros. ¿Cómo se llaman los cargueros? Agustín Ramos Morales y María de Jesús Tomás. Bueno, aquí los llegamos a visitar por parte de la familia Ramos. Aquí hoy se está celebrando el Día del Niño y como de costumbre venimos a visitar a los santos y así lucen aquí en la casa del señor Agustín. Aquí no cabe esto. ¿Van a querer un traguito o no? Alguien que diga que sí o no. No, son los que vamos allá. Llévatela allá, espero no tienen ganas que tener.
Es el mero bueno, sí, que nos da de comer. ¿Eh?
¿A quién venimos a visitar? ¿A quién venimos a visitar aquí? A San Juan. Los San Juanes. Esto es lo que acaban de echar, tiene un significado de que ya vinieron a visitar y la persona que estaba aquí no se encontraba.
Estamos aquí en la casa de los cargueros de San Mateo Apóstol, la casa del señor Valentín Gómez, su esposa Nicolasa Vargas. También lo venimos a visitar aquí. La familia Ramos vino aquí a la casa de los cargueros de San Mateo Apóstol. Ahora ya salió por espuma. Hiç geçe baktık mı diye. Ate, bunu train escapó ya. Aquí se encuentra el señor Valentín Gómez, Ese es mi el compadre. mero carguero de San Mateo Apóstol.
Salud para el chilimpollo. Agua. Antonio. Que se encuentran.